Buenos días a todos. Como dice el vídeo, lo primero, ¿os atrevéis a jugar? ¿Os atrevéis a estar aquí con nosotros un ratito y pasar un buen rato? Sobre todo lo que queremos es que estéis a gusto, estéis bien, ya que tenemos, yo creo que una de las mejores sagas de conferenciantes que se puede tener en el mundo del misterio. Y yo por mi parte, lo único que quiero es daros las gracias, que disfrutéis, que dejéis la imaginación, que sea un día donde la magia nos invada y donde nos permitamos soñar. Y agradecer a todos vosotros estar aquí. Y sobre todo, la ruta de ayer fue brutal. Fue un éxito, no nos esperábamos tanta afluencia de gente y mira, se me ponen los pelos de punta, ¿verdad? Y fue súper chulo, ¿eh? Podíamos haber acabado en el castillo otra vez, haciendo una alerta única, hacía buenísimo, que creo que era el mejor momento de todo el día, el calor que hemos pasado, pero la gente estaba reventada. Bueno, yo me quedé con ganas de buscar más casos por ahí. Bueno, pues eso, bienvenidos de nuevo, gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que han colaborado, Diputación Zamora, Reinza, Mysticom, Roda, etcétera, ¿no? Que sin ellos esto no sería posible y sin vosotros también. Así que gracias y bueno, pasamos con el señor Hugo Girao. Él da la vuelta. Buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, como os dije ayer, mi abuela me enseñó... ¿Podéis entrar? Bienvenidos. Mi abuela me ha enseñado dos cosas importantes, a dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches y a dar las gracias. Entonces, hoy voy a dar las gracias a todos los que, primero, a todos los que habéis venido. Gracias por estar aquí, por vuestro interés. En segundo lugar, a los ponentes, porque se han desplazado y están aquí con nosotros. Quiero realzar el cariz altruista de estas jornadas, porque todos los ponentes han venido y no están cobrando un solo céntimo. Entonces yo creo que merecen un aplauso solamente por eso. Agradecer a los voluntarios, que sin ellos pues esto no podría estar todo montado, todo preparado para el cafetito misterioso, etc., etc., para que vosotros tengáis unos libros que podéis consultar, etc. Tenemos también a los autores de los libros. Si queréis, tenemos un libro de visitas por si queréis dejar algún mensaje, ¿vale? Y si me dejáis seguir, yo voy a enrollarme hasta mañana. Entonces, como yo hablo por los codos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a presentar ya a nuestro siguiente invitado, ¿vale? Como los agradecimientos están ya hechos, aún así agradecer y resaltar la ayuda de Diputación, que es muy importante. Y bueno, pues voy a dar ya la bienvenida a nuestro próximo invitado. Juanjo López, nacido en Miranda de Ebro, es un investigador, divulgador y colaborador de diferentes programas de radio, televisión y podcast como La Posada del Cuervo, Espacio en Blanco o Nueva Dimensión, entre otros. Es autor de los libros La Pregunta número 7, de Círculo Rojo, y Burgos Misterioso, de Cidonia. Por cierto, si estáis interesados, lo tenemos para que lo podáis adquirir. Aunque la mayoría de los presentes ya lo conozcáis, ya que estuvo presente en las primeras jornadas de misterio, demos por favor una calurosa bienvenida a Juanjo López. Muy buenos días. Bueno, lo primero de todo, si no grito más, puedo hacerlo. Primero de todo, disculpas porque en este fantástico vídeo que ha preparado Nando, me parece, aparece un Juanjo López fornido de 1,90 y os encontráis esto. Es lo que hay, es lo que viene de China a veces. Gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Sé que algunos trasnochasteis un poco después de esa visita tan maravillosa y tan mágica por Zamora. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los organizadores. El año pasado, antes lo hablaba creo que con Marina, que esto fue un poco, yo no soy rapel, quedó muy lejos de todo esto además, pero hice un augurio que era muy fácil por otro lado. Las jornadas del año pasado fueron fantásticas. ¿Y esto qué quería decir? Pues que esto iba a conllevar a unas segundas y visto unas terceras, unas cuartas. Así que muchas gracias también a los organizadores, porque sé de primera mano lo que es organizar un evento así, los nervios de última hora y todos los pormenores que pueden aparecer y que de hecho aparecen.
Y bueno, reitero pues, también el agradecimiento a la Diputación por cedernos este sitio tan maravilloso, aunque tengamos que tirar de abanico, pero bueno, desde luego ha sido un salto fantástico, el confort es tremendo. Yo, aquellos que no me conocéis, os diré que ayer hablaba con el amigo Jesús, que está por ahí, y comparto el escepticismo con él. Y hay gente que puede decir, joder, pues más de 30 años investigando y ser escéptico, o eres masoca o tonto. Igual un poquito de cada. Pero es que yo creo que como investigador, aquí me pongo en el pellejo del investigador, creo que es la forma más honesta de trabajar. Empezando desde el punto más científico, más analítico, y, ¿por qué no? A veces, cuando vas descartando cosas, a veces llegas al lado opuesto y te encuentras teniendo que levantar el teléfono y llamar a un Aldo Linares y decir, ¿qué está pasando aquí? Pero también, honestamente, he de decir que casi siempre la respuesta se encuentra en esos primeros pasos. No obstante, el misterio me sigue apasionando, cada vez me gusta más, y he traído unos casos, el título muy poco original, desde luego, mis fantasmas favoritos. El gran JJ Benítez hizo algo parecido con mis enigmas favoritos y yo me copié de ese fantástico libro. Pero desde luego los casos que traigo son casos muy personales, son investigaciones que he vivido en primera mano, experiencias. Algún caso, como vamos a ver, no está cerrado todavía y de hecho no se ha expuesto todavía. Es una investigación en concreto a la que luego veremos que el día que se cierre me gustaría traerla aquí, o sea que ya sabéis, organizadores, por lo menos unas terceras jornadas para que venga a contar esto. No me enrollo más, no vamos a debatir acerca de lo que son o dejan de ser los fantasmas, porque seguramente cada uno tengamos una opinión, cada uno lo entendamos de una forma y nadie va a convencer a nadie, ni se trata de ello, ¿no? Lo importante en todo esto, ayer salió mucho la palabra respeto, cuando estábamos por ahí charlando unos cuantos, y creo que es lo más importante. Respetar al testigo y respetar incluso la forma de pensar dentro de los investigadores, que a veces es muy variada. Vamos a empezar con algunos casos, como digo, que a mí me han llegado a marcar. Estoy titulado El fantasma del Hotel Puerta del Monte y me lleva al año 2009. Vamos a ir a Castrojeriz. Castrojeriz es un pueblo del Camino de Santiago, en Burgos. Es un pueblo muy bonito y recibo una llamada de teléfono. Tengo que decir que en aquel momento, por circunstancias personales, estaba un poquito desvinculado del misterio, tenía otras preocupaciones, pero me llega la llamada de un buen amigo, Ángel del Pozo, que conocéis yo creo que la mayoría, en aquel momento director de un programa de televisión que se llamaba Mysterium, en Televisión Castilla y León, y bueno, me hace una propuesta muy directa y por otro lado muy loca, ¿no? Me dice, quiero que investigues en un hotel en Castrojeriz en el que hay fantasmas. Dicho así, y encima me lo suelta a mí a bocajarro, digo, bueno, reconozco que fui un poco reacio, pero al final accedí porque es un buen amigo. Cuando llegué al Hotel Puerta del Monte, que es este hotel que estamos viendo aquí, un edificio de tipo colonial, que había sido una casa de noble, una residencia de verano de unas personas de un alto poder adquisitivo, unos notarios de Bilbao en concreto, pues la pregunta en recepción, os podéis imaginar, ya no tanto la pregunta, que la tratas de maquillar un poco, como la respuesta, ¿no? ¿Ustedes tienen fantasmas aquí? La chica de recepción, pues bueno, contrariamente a lo que yo pensaba, me dice, espere que voy a llamar al director. Lo siguiente que pienso es, o me ha visto llevarme el boli que tiene en recepción y me van a echar a palos, o es que aquí hay algo. Y efectivamente aparece Rafa, un hombre serio, de una mirada fría. Luego hicimos buena amistad y me di cuenta que no era tanta su frialdad. Y muestra interés por lo que yo, qué hago allí, cómo me he enterado y qué quiero hacer. Cuando le planteo la posibilidad de hablar ello en un programa o empezar una pequeña investigación, él se niega en rotundo, teme por su negocio y dice, mire, no sé cómo le habrá llevado esto, pero yo no quiero saber nada. Pero bueno, como uno es pesado, soy muy insistente, puedo ser, dice mi hija, al final dijo una frase que dije, ostras. Dice, mire, yo le voy a contar algo. Dice, mi familia está formada por una niña de 2 añitos, mi mujer y yo. Hemos dejado una vida cómoda en Madrid, alejada de este mundo, de la hostelería, por hacer realidad nuestro sueño. Nosotros en Madrid tenemos una vida bastante cómoda. Sin embargo, el estrés nos podía y hemos invertido absolutamente todos nuestros recursos, tanto de tiempo como económicos, en sacar adelante este negocio. Dice, como usted entenderá, no voy a pagar un alquiler aparte de esto,
para vivir mi familia teniendo habitaciones, cocina, todo disponible. Pues bueno, desde hace 2 meses mi familia no duerme aquí. Yo no quiero tener que explicar a mi hija cosas que no sé. Ya entonces veo que él muestra una disponibilidad, una disposición a contar algo, y por otro lado que pase algo. Entonces ya mi compromiso es el siguiente. Digo, mira, yo te intento ayudar, vamos a ver qué es lo que pasa, pero que no va a tener más trascendencia. Bueno, el hombre pues lo piensa un poco, reflexiona y me dice que adelante. Me empieza a contar una serie de fenómenos muy curiosos que al parecer se dan entre las paredes de este hotel y concretamente en la habitación 102. Esto es como en todas las películas, que ahí siempre hay una habitación, ¡pum! Pues aquí era la habitación 102. No me cuenta mucho más y le digo que a mí me encantaría poder experimentar. Es un hotel abierto, tiene en parte son 12 o 14 habitaciones, pero bueno, no deja de ser su negocio. Pero el hombre, esto era septiembre, me acuerdo, del 2009, me dice, mire, nosotros en diciembre, cuando pare un poquito la afluencia de peregrinos, pararemos el hotel unos días, iremos a Madrid, yo te dejo la llave del hotel y haces lo que quieras. No me conoce de nada, es su negocio, ese por el que han apostado toda su economía y toda su ilusión. Yo pienso que van a ser, bueno, palabras para que me vaya tranquilo. No me voy muy convencido, pero a primeros de diciembre, efectivamente, el teléfono suena y es Rafa. Me dice, Juanjo, ven cuando quieras, te enseño un poquito el hotel y buscamos un día para que vengas. Esa ocasión no la puede dejar pasar nadie, ¿no? Yo creo que todos vosotros, amantes del misterio, es el sueño de cualquiera de nosotros tener un hotel supuestamente encantado en el que pasar unas horas. Efectivamente, me enseña el hotel y días después concertamos, me deja la llave y ahí aparezco yo una tarde-noche, con bastante material de investigación o de experimentación. No os voy a engañar, yo me sentía un poco ridículo. ¿Por qué? Porque han sido miles de kilómetros, y digo miles, y no exagero, los que han hecho mis cámaras, mi ordenador, mis grabadoras, y al final nunca ha pasado nada de nada. Entonces, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad y al final era bastante cómodo. Era un sitio cerrado, no estaba frío, no llovía dentro. Pues bueno, dispuse mi centro de control, como podéis imaginar, teniendo todo el hotel para mí, cogí la habitación 102 y empecé una experimentación esa noche. Todo transcurrió con normalidad. Vamos a ver alguna foto. Esta es alguna de las fotos. Esto, por ejemplo, es un pequeño atrio. Este es el hall. Y del hall pues vemos, es un atrio que da hasta el techo y aquí da a las habitaciones, ¿vale? Para que nos situemos. Estuve poniendo grabadoras, detectores de movimientos, todo ese aparataje raro que la mitad de nosotros no sabemos para qué sirve, francamente. O sea, yo soy un investigador a la vieja usanza, que a mí me sacas del testigo, del testimonio, que es lo que realmente me enriquece y me gusta, y el tema de la tecnología se me escapa mucho. Entonces voy a lo muy básico. Y todo salía negativo. Nada se grababa, ningún detector saltaba, absolutamente nada. Pero ocurrió algo. A eso de las 2 y pico de la mañana, ostras, me siento como Charles Chaplin. Yo sí no sé, ¿vosotros mejor así o...? No. Gracias, señoritas. Además me da la sensación que me siento más grande así. A eso de las 2 de la mañana decido ya cerrar los aparatos y marchar a dormir a la habitación, pero me dispongo a hacer una última grabación en esta sala, en la sala de la pianola. Esta es una sala donde se han dado diferentes fenómenos, según las personas que allí trabajan. Y digo había varios trabajadores que me aseguraban que escuchaban voces. Había gente que me aseguraba que había visto un niño sentado justo en el comedor que hay detrás. Esto da a un comedor, pues que habían visto a un niño sentado en unas sillas. Un niño porque no llegaba, le veían mover los pies, pero no llegaba al suelo, por lo que dedujeron que era un niño. Y bueno, esta sala parece que era bastante especial. Yo mientras tenía el material de grabación aquí, yo me encontraba en este espacio, justamente aquí. Una pequeña biblioteca que hay en esta esquina. Bueno, lo que voy a contar ahora, os puedo asegurar que me ha costado mucho contarlo, y cuando lo hice la primera vez fue por respeto a los testigos. Me voy a explicar.
Yo este caso lo suelo describir como el investigador que sale siendo testigo de cosas que nunca ha vivido. Os puedo hablar que en más de 30 años investigando, jamás en la vida me había ocurrido nada. Y esto es lo más destacable que me ha pasado, pero para mí reconozco que hubo un antes y un después. Estaba en silencio, estaba tranquilo esperando, dando unos minutos, cuando en el piso superior, a esta altura, escuché unos pasos. El piso es, bueno, ahí se ve un poquito, es de tarima, y os puedo jurar que eran unos pasos sobre mi cabeza. No sabría si 4 o 5, yo casi podía hacer el recorrido. En aquel momento pensé que había alguien y lo que más me preocupaba, si alguien robaba algo del hotel, me iban a pedir a mí cuentas o incluso temí por mi integridad. Dije, estoy aquí solo, he cerrado el hotel por dentro, si es alguien que viene con malas intenciones, un tío de menos de 1,70 m no va a ser ningún obstáculo. Me quedo quieto cuando muy pocos segundos después vuelvo a escuchar unos segundos pasos, exactamente igual, hacen el mismo recorrido. En aquel momento me percato que he escuchado ir, porque es que lo tenía sobre mi cabeza, pero no retroceder. Decido levantarme y dirigirme a la escalera por la que veo el piso superior. En aquel momento voy tenso. Reconozco que voy tenso porque pienso encontrarme a 2 personas. Tengo las llaves en el bolsillo del hotel, pero la puerta tiene unas cuantas vueltas. Digo, si tengo que salir corriendo voy a tener un problema. Pero mi sorpresa viene cuando dirijo mi mirada justamente a este punto y no hay nada ni nadie. Lo único que me encuentro, os puedo jurar, es el panel de la habitación 102. Me dirigí arriba, ya tranquilo, porque no había nadie real, que era mi verdadero temor, y entonces dije, ¿qué carajos está pasando? Puse la habitación 102 patas arriba, revisé absolutamente todo. Os puedo jurar que allí no había nada ni nadie, y os puedo jurar que los pasos eran pasos. Eso, en mi cabeza, rompió muchos esquemas, empezando porque yo siempre he dicho, joder, unos pasos, tiene que haber un peso, tiene que haber, yo para que se me escuche, tiene que haber una masa, esto es una contradicción. Es que estamos todo el rato en el reino de lo absurdo. Insisto, puse todo patas arriba y allí no había nada. Seguí las investigaciones esa noche y no pasó nada más. Al día siguiente, cuando llamé a Ángel del Pozo, le dije, digo, mira, tengo que convencer a Rafa y a Paloma porque aquí hay que hacer un programa, aquí pasan cosas, tío, y hay que hacer una investigación de verdad. Llamé a Rafa, al director del hotel, y ya me empezó a contar muchas más cosas. Me enseñó, por ejemplo, días después una factura, pude ver una revisión, mejor dicho, de una compañía de teléfonos por una revisión que habían hecho en la habitación 102. Una empresa que estaba colocando molinos de viento y tenía 2 trabajadores alojados en esa habitación, los trabajadores habían pirado de ella porque aseguraban que el teléfono funcionaba incluso desenchufado. La televisión se iba, se venía, los grifos se abrían, incluso llegaban ellos y habían dado quejas a recepción porque llegaban a la tarde, después de trabajar, y veían que había habido alguien en el baño, se notaba una cierta humedad. La habitación 102 parece que tenía algo, desde luego, y la sala de la pianola también, esa sala que os enseñaba antes también, esta. En esta sala me cuenta Rafa, el director, que una de las noches, a altas horas de la noche, cuando está trabajando, haciendo unos balances, de repente aparece una mujer de un rostro muy duro y se cruza por delante de él y desaparece. Ese mismo testimonio lo ha visto también Jenny, una de las trabajadoras del hotel, más la presencia de ese supuesto niño. Me costó mucho convencer a Rafa y a Paloma para hacer una investigación. Fui a los archivos, lo primero que hice fue investigar el lugar. Vi que ese lugar había sido una casa de una familia de notarios de Bilbao, como antes he dicho, la familia Vega, una familia muy adinerada, que había comprado 2 edificios, los había unido y había hecho una residencia de verano del copetín. Pero realmente no había ningún pasado de estos que nos podemos imaginar. No ha habido crímenes, ni desapariciones, ni incendios con niños muertos. No había nada. Sin embargo, parece que esas apariciones o esos fenómenos se daban. Yo de lo único que puedo dar fe, de lo que sí que viví, fue esos pasos. Al final convencí a Rafa para hacer el programa y fue muy interesante porque hasta allí nos acercamos el equipo del programa Mysterium, junto a 2 investigadores de Madrid y una sensitiva, Iciar. Iciar es una persona
de confianza. Yo no sé, ni voy a ser quien juzgue los resultados de lo que ella hace, pero me parece una persona honesta. Y a estas alturas y en este campo hablar de honestidad a mí me parece fantástico. Luego cada cual que interprete sus resultados como quiera. Pues bueno, además hay que decir que quedaba muy bien para la televisión. El escenario es alucinante. Y es una mujer con una planta muy seria, muy... Total que esta mujer trabaja con un péndulo. Empezamos a grabar el programa y llegado un... Bueno, es cierto que a mí hubo cosas que me mosqueaban porque esta mujer iba con el péndulo y había sitios donde se paraba del hotel y decía aquí hay energías, hay no sé qué. Y curiosamente los chicos de Madrid llevaban unos medidores y justo donde ella decía, esos medidores de campos electromagnéticos se ponían como locos. Ella desde luego detectaba algo que los demás no. Yo nunca, no voy a decir que fueran fantasmas, pero algo detectaba esta mujer. Llegado un punto en la planta superior del piso, nos dispusimos a hacer una sesión de unas grabaciones psicofónicas con un equipo de televisión profesional. Ahí estábamos el director del programa Ángel, los técnicos, estaba Rafa, el director del hotel, estaba mi hermana que me había acompañado. Mi hermana es científica y muy escéptica, mucho más que yo. Y bueno, os puedo asegurar que aunque era muy para televisión, se hizo unas grabaciones muy serias, todo controladísimo. Bueno, el sistema era muy sencillo. Iciar hacía preguntas y el péndulo contestaba sí, girando para un lado, no para otro. Todo esto se grababa para televisión. Bueno, pues sin más, después de esas grabaciones, dimos por terminado todo y decidimos bajarnos ya para ver si había que repetir algún nuevo recurso, alguna nueva grabación y tal, pensando que todo había salido pues como esperábamos. Nuestra sorpresa vino cuando apareció una chica que estaba en el sonido. La chavala venía, os puedo asegurar, asustada, le dio unos cascos a Ángel y le dijo: Ángel, aquí se ha grabado algo. Ángel cogió los cascos un poco como con desgana, como diciendo, bueno, a ver, que esta chica es verdad que nunca había grabado en esos entornos. Escucha a Ángel y me dice, ostras, me pasa los cascos. Y yo os puedo decir que son las dos primeras y únicas psicofonías, me atrevo a llamar, que he grabado nunca. No os voy a decir lo que dicen. Quiero que las vamos a escuchar y vosotros luego a ver qué habéis entendido. Yo creo que se escucharán. Hay que entender que es una voz. Vais a escuchar, me parece, a Iciar o al investigador de Madrid, que es Marsella, que lo conoceréis unos cuantos. Se le oye hablar, pero luego se oye algo que no tenía que haber entrado ahí. A ver qué os parece. Pregúntale si notas si la casa es diferente ahora. Cambia. ¿Tu casa está diferente ahora a como estaba antes, hace un tiempo? Voy a ponerlo otra vez un poquito con más volumen. Os pongo en antecedentes. El investigador propone a Iciar, que es esa voz femenina que sale al final, que pregunte si el edificio o la casa ha cambiado con el tiempo. Y lo que se oye... A ver, ahora sí se escucha... Pregúntale si notas si la casa es diferente ahora. Cambia. ¿Oís ahí? Ahí se oye algo, ¿no? ¿Tu casa está diferente ahora a como estaba antes, hace un tiempo? Es decir, esa voz se mete por medio antes de que Iciar llegue a lanzar la pregunta. Creo que sí que lo oís. Lo que no sé si entendéis lo que dice. También. Ahora, dime. Ahora os voy a decir yo lo que yo quiero oír y todos vais a decir, ostras, claro que lo dice. Lo voy a poner otra vez y vais a escuchar como ante esa pregunta de, pregúntale si esta casa cambia con el tiempo. Yo quiero escuchar, cambia. Vamos a ver si es verdad. Pregúntale si notas si la casa es diferente ahora. Cambia. ¿Tu casa está diferente ahora a como estaba antes, hace un tiempo? Os acabo de contaminar a todos. Os he dicho lo que quería que escucharais y todo lo habéis escuchado. Pero bueno, es cierto, yo indiferentemente si dice dime, calamares o cambia,
Desde luego esa voz os puedo jurar que ninguno de nosotros la escuchamos, ninguno, eso os lo puedo jurar, y es una voz que nos llega a desconcertar. Más adelante, un poquito tiempo después, el péndulo de Itziar empieza a divagar. Itziar nos viene a decir, dice, yo creo que se está cansando. Y pregunta algo como, ¿quieres que nos vayamos? Vamos a escuchar lo que pasa. ¿Quieres que nos marchemos de aquí? ¿Escucháis algo? Vamos a ponerlo otra vez. Y luego os voy a hacer la trampa de nuevo, ¿vale? ¿Quieres que nos marchemos de aquí? Yo ahí quiero escuchar, y esto es sobrecogedor, me volveré yo. Vamos a ponerlo otra vez, a ver. ¿Quieres que nos marchemos de aquí? La tercera vez es la que se oye más alto. Yo, insisto, no tengo claro lo que dice. Yo me gustaría que fuera eso, porque daría mucho más sentido a la pregunta y por tanto ahí puedo decir, ostras, aquí hay algo inteligente que está respondiendo, nos está obedeciendo a ello. No sé lo que será, pero desde luego os puedo asegurar que es una voz que allí no tenía que estar. Eso es verdad. Fijaos, no pudimos concluir, bueno, yo estuve luego un tiempo, porque claro, no es honesto, y aquí me sentí un poco mal, tengo que decir, te llega un caso de estos, está guay, lo llevas a la tele, mola mogollón, luego estuvimos con Cuarto Milenio, ya no os cuento lo que mola eso, y ahí dejamos el problema a los del hotel, porque tanto Rafa como Paloma querían una solución, no llevar allí a unos chalaos para salir en la tele. Y en un principio caí en la trampa, lo tengo que decir honestamente, y me disculpé de todo corazón porque además hemos hecho buena amistad, entonces me comprometí a investigar. Hice una investigación de verdad seria, empezando por el lugar, incluso el tipo de construcción, el pasado del pueblo, el pasado... No hubo nada que me hiciera llevar a pensar que pudo haber un pasado luctuoso, un pasado turbio o oscuro. Tampoco encontré un perfil de fantasma concreto, porque había dos tipos de apariciones. Una mujer y un niño o niña, porque varias personas habían llegado a ver una figura pequeña, tanto sentada como corriendo, una figura de pequeño tamaño. La mujer que se apareció, yo le pregunté a Rafa, en la sala de la pianola está este cuadro, inquietante. ¿Y por qué me llevo a pensar en ella? Porque Rafa me la describió como una mujer dura, recia. A mí, estos ojos sí que pueden, bueno, cierta dulzura, pero en general ese peinado a mí me da la sensación de una mujer con carácter, no sé, es lo que me parece a mí. Desde luego, no pude concluir nada, como suele pasar. Sí que recomendaciones, pues es que yo qué recomendaciones voy a dar. Cuando os digo que yo no creo en esto, ¿cómo voy a decir? Pues para esto hacer esto. No tiene ningún sentido. Pero bueno, pedí ayuda a Itziar, por eso lo que os decía al principio, que a veces uno tiene que ser honesto y admitir que no todo tiene una respuesta ahora, y vamos a buscar la tranquilidad de los moradores de esta casa, en este caso de Rafa, Paloma y su niña. Y bueno, hay que decir que Itziar se lo dio. Itziar hizo una serie de rituales, de limpiezas por la casa, y es cierto que los fenómenos cesaron. El hotel años después lo dejaron Rafa y Paloma por diferentes temas personales, y ahora se llama Hotel Jacobus. Hace un par de años pasé por Castrojeriz y me detuve a comer en el hotel. Mi intención era merodear, preguntar a ver cómo estaba en la actualidad el tema. Había cambiado la gente del hotel, pero no una de las chicas que había allí sirviendo las mesas que me conoció. Y bueno, ya fue ella quien se me adelantó un poco. Bueno, estuviste aquí y tal. Y ya lancé a bocajarro. Digo, bueno, ¿y qué tal? Todo eso ya pasó. Dice, ¿pasó? Dice, espera. Paquita. Sale Paquita. Siempre las cocineras se llaman Paquita, no sé por qué. Sale Paquita, una mujer muy maja, con muchos años de experiencia, también muy seria, y le dice, diga a este mozo a ver qué pasa por aquí. Y Paquita, con cara de muy enfadada, me dice, ¿qué pasa? Dice, en la cocina hay que ser muy limpio y muy ordenado. Dice, y no puede ser que yo estoy cocinando, dejo la espátula aquí
y me aparece al otro lado. Me apagan el horno, me encienden las luces. Cualquier día voy a tener un disgusto. Yo, pero bueno, alguna compañera dice, no, Carmela. No, pero Carmela, ya la han bautizado y están convencidos que Carmela es ella y es la que anda merodeando a decir trastadas por ahí. Parece ser que siguen dándose fenómenos. Como en todo buen guión, apareció poco después el actual director, nos escuchó hablar de ello, me separó de ellas y me dijo, dice, estas son chorradas. Hace unos años vino por aquí un chalao, se inventó una historia y ahora la gente... Ese chalado era yo. Yo os puedo jurar que esto es tal y como os lo he contado. Ni he puesto ni he quitado nada. Seguramente me he dejado pequeños detalles, pero a mí fue un caso que me marcó porque nunca había sido testigo de nada y mucho menos de esos pasos. Esto es, en mi casa ya lo han oído varias veces. Hay sonidos, igual que olores, hay sonidos que no se te borran nunca. Esto suena muy poético, pero es verdad. El llanto de tus hijos al nacer, eso no se olvida. Aquí papás y mamás seguro que están coincidiendo conmigo. También los gritos de la mamá por detrás se oyen, ¿eh? Te quedan. Pues os puedo jurar que estos pasos, os puedo asegurar que no los olvido. Por suerte tuve el reflejo esa noche de apuntar en un cuaderno todas mis sensaciones. ¿Por qué? Porque sabía que al día siguiente yo iba a dudar de mí. Todavía a día de hoy hay veces que hago el ejercicio de releer eso y descartar, como hice aquella noche, que fueran dilataciones, que fueran palomas, que fueran... No sé lo que fue, pero desde luego lo interesante es que luego con esas grabaciones que no tenían que haber estado fue una forma de decir, ¿veis cómo aquí pasa algo? Bueno, este es el hotel de Castrojeriz. Vamos a ir a un caso actual. Antes os decía que hay una investigación abierta. Llevo 5 años con ella. Esto dentro de mis expedientes, lo pongo así. Esto, aunque parezca muy peliculero, que también lo es, pero es que yo soy, por mi profesión, yo me gusta el orden y todo perfectamente estructurado. De ahí esa codificación y lo he llamado caso Elena. Bueno, hace, pues como digo, 5 años, por estas fechas además, llega una pareja de 40 y pocos años, que están bastante asustados. Ella no quiere hablar y al final es su pareja, su novio, el que dice, yo ya es que no puedo más porque me está preocupando la salud de Elena. Me describe una historia que había empezado años atrás. Elena tenía un niño de su anterior pareja, un niño de muy pocos años, que como muchos niños, pues sufría terrores nocturnos. Elena ya había sido madre anteriormente y sabía lo que eran los terrores nocturnos. Yo también, con Jara, mi cría pequeña, tuvimos algún episodio de terrores nocturnos y son sobrecogedores, o sea, te acojonan. Pero Elena se dio cuenta que en este segundo caso los terrores nocturnos parecían ser algo más. El niño presentaba un comportamiento muy raro, hasta el punto que lanza un órdago y dice, a ver, si hay alguien aquí, que deje a mi hijo en paz y se meta conmigo. Parece que ese fue el detonante, porque a partir de ahí Elena empezó a sufrir lo que ella denomina agresiones de una entidad desconocida. ¿Cómo se manifiestan? Y esto me lo decían la pareja. Generalmente, cuando están en la cama, dormida, a punto de alcanzar el sueño, en esa primera fase, de repente siente que alguien agarra su cuerpo. Cuando se mueve, asustada, y mira, lo que se encuentra son siempre 4 rayas, 4 marcas que ella asemeja a 4 dedos. Nos faltaría el pulgar, el prensil, pero los 4 dedos parece que los nota. Son quemaduras de 2º grado. No son pequeñas, vemos que son 4, siempre paralelas, y aquí se ve muy bien que es una quemadura de la que ya ha levantado un poquito la postilla. Yo reconozco que soy muy escéptico y cuando me encuentro esto llego a pensar, por ejemplo, en lesiones provocadas, pues por ejemplo con la parrilla del horno, puestos a pensar mal. Pero es verdad que esta pareja les veo bastante asustados y no les veo con un interés de darlo esto. Buscan más una respuesta. No obstante, trabajo un poco desde la distancia. No quiero hacerles creer muy centro de atención, pero es un caso que me llega a preocupar. Y les pido que, por favor, cada vez que ocurra esto, me avisen. A ver si encontramos en primer lugar un patrón, un factor común, ¿no? Pues, no sé, estrés, cansancio, problemas de trabajo, miedo, lo que sea.
Y no hay, es que no encontramos. Tan pronto es un periodo fantástico en su vida y tiene este tipo de lesiones, como es un día más estresante, no hay nada que nos lleve a encontrar un nexo común, ¿no? Pero desde luego esto aparece así. Pero claro, la cosa va a más. Una tarde estaba yo en el trabajo, estaba en la oficina y me llama Elena y me dice, no te vas a creer lo que me ha pasado. Dice, esta vez el ataque ha sido diferente. Digo, bueno, ¿qué te ha pasado? Dice, estábamos en un lugar abandonado, un sitio que los amigos, seguramente tú, Miguel, conozcas, el Boecillo, el Hospital Sanatorio de Boecillo en Valladolid. Hay que decir que esta es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Esta pareja son muy amantes a todo lo paranormal. También es un factor a tener en cuenta. Ella me dice que cuando están allí, de repente ha sentido que alguien le pasaba una cuchilla y de su brazo empezaba a brotar sangre. Yo pienso y se lo digo, hombre, a ver, es un edificio que está en estado ruinoso, puede haber un alambre, una zarza. Dice, no, alguien me ha agredido. Tanto insiste que, bueno, propongo hacer una investigación de campo con ella. Me voy con un buen amigo, Julio Corral San Román, un investigador de Vitoria, al túnel de la Engaña, un sitio en el que no pasa nada, pero es cierto que es un sitio, bueno, históricamente es alucinante, pero un sitio en el que es muy fácil entrar en sugestión, sugestionarse, que yo es lo que quiero. Yo voy con mi mala, insana intención de que Elena sugestione. Bueno, pues y a Julio le doy una única misión. Tú controla todo movimiento de Elena. Yo por medio he hablado con ilusionistas. Les he dicho, digo, oye, esto es fácil hacérselo, es una fuente de calor. Alguien que le guste sufrir o que ponga por encima del sufrimiento la notoriedad, pues le vale. Los cortes, me dice un ilusionista, dice, mira, incluso con una cáscara de pipa, una persona con una cierta habilidad, se puede hacer un corte, tirar la cáscara y aunque tú revises la zona, hay métodos para engañar. Entonces yo a Julio le digo, tú vigila a Elena. Bueno, pues estábamos en el túnel. Es un túnel, para quien no lo conozca, es una obra inacabada, un proyecto ferroviario alucinante, de casi 7 kilómetros, y nos habíamos adentrado 2 kilómetros en el túnel. Estábamos haciendo un despliegue también de aparataje con el fin de aumentar un poquito el estado de excitación, de sugestión, cuando de repente vemos que Elena se queda bloqueada en esta posición y empieza a llamar a su pareja. Chema, viene por ahí gente. Chema, me están cogiendo las piernas. Yo miro a Julio, Julio me mira, me hace así como diciendo, yo no he visto nada. Y lo que aparece en su pierna es esto. Es un primer corte. Y este es el primer corte y prácticamente ante nuestros ojos este rasponazo que acaba también un poquito en sangre. Me mosquea porque desde luego es cierto que el sitio es bastante oscuro, pero ostras, Julio no ha visto nada, yo no he visto nada y ella está realmente asustada. Es la primera vez que he visto en Elena algo cerca, pero es cierto que no lo he visto de forma directa. Lo que pasa es que esto no se va a ver, esto es el vídeo, lo que pasa es que se ve mal, ¿eh? Pero bueno, más que nada para que veáis que sobre todo en la primera herida está saliendo sangre. Entonces, bueno, esto te hace pensar, que esa mujer sí que está viviendo algo raro, pero se me ha escapado. De nuevo, estamos en un sitio oscuro en el que no puedes prestar toda la atención aunque quieras. Y yo vuelvo a dudar de ello. Yo vuelvo a dudar. Pero volvemos a Boecillo. Y ahí sí que os puedo asegurar que es la primera vez en la que soy testigo que puedo contar que he visto en Elena aparecer una herida de la nada. Yo estaba hablando con ella, estábamos en una sala en la que ella percibía que había una especie de monja, porque ella supone que tiene alguna especie de evidencia. Y de repente ella tiene el pelo un poquito largo y veo cuando hace un giro de cuello que algo asoma por el cuello. Digo, espera, retiro su pelo y veo que tiene un corte del que sale sangre. Ahí sí que ella no se tocó. Puede haber, hay trastornos de la piel, hay trastornos dérmicos que pueden provocar sangrados, tenemos hematemesis, hay casos en los que médicamente se puede llegar a explicar. Pero yo esto lo he visto con médicos, lo he visto con hematólogos, lo he visto con dermatólogos e incluso con psicólogos. No sé si por aquí hay algún seguidor de La Posada del Cuervo, un podcast de un buen amigo, Adrián. Adrián es psicólogo
y decidimos ir con ella a otro sitio. Y fuimos testigos los dos, y Endika, su compañero de podcast, como de la mano de una mano desnuda en la que ella notaba que le estaban agarrando, aparecían también 4 quemaduras. Entonces es difícil de explicar, desde luego es difícil de explicar. Yo no me atrevo a hablar de fantasma, pero desde luego sí que estamos ante un fenómeno raro. Sugestión, yo creo que puede ser pues una somatización incluso. Yo lo he tratado de algún, ¿por qué no?, de algún trauma. Ella sigue RQR, pero es que en su casa se dan muchos más fenómenos. En su casa, por ejemplo, me ha pasado varios vídeos, lo que pasa es que se ve mucho contenido de casa, incluido cosas de casa, y no me ha permitido ponerlo, pero bueno, se ve, por ejemplo, como un trípode, de repente se cae él solo, lo vuelven a poner y se cae. Incluso tiene un muñeco, el vaquero de Toy Story, ¿cómo se llama? Woody. Tiene un Woody que ha aparecido en casa de su anterior mudanza y me asegura que el muñeco se pone a hablar él solo. Tengo grabaciones, pero claro, son grabaciones que ha hecho ella en su casa. Yo no quiero pensar mal, pero yo no puedo decir que ese muñeco hable él solo. Cuando está grabando, desde luego sí que se ve. Hay una grabación en la que me dice, insisto, todo esto lo entrecomillo, esta mujer está durmiendo, escuchan a Woody hablar su retaíla, o sea, echa una sonrisa y no sé qué, y una frase que tiene, pues es la que tiene programada el muñequito, ¿no? Se cansan y ya le llevan al baño y lo ponen debajo de unas toallas sucias. Y aún así vuelve a hablar, con lo que se ve como ella sale con el teléfono, lo graba, llega, levanta las toallas y ahí está Woody. Yo pedí que me dejara ese muñeco, lo tuve en casa una semana y lo desmonté. Lo que pude ver es que tiene un mecanismo muy sencillo. Tiene una cuerda de la que tiras y habla. Esa cuerda lo único que hace es accionar al final del todo un pequeño interruptor y un mecanismo con una pila que es el que hace que funcione. Lo curioso es que no había pila. El muñeco no tenía pila. Ella me dijo que nunca lo había manipulado. No lo sé. Yo, desde luego, es cierto que estaba muy escondido el mecanismo y es cuando menos curioso. Insisto, si estuvo 10 o 12 días en casa, conmigo no dijo nada. Quizá también la amenaza de mi mujer, que cuando vio el muñeco dijo, como esta mierda le va por la ventana, quizá también tuvo algo que ver. Pero desde luego no volvió a pasar nada. Se lo devolví a esta gente, a esta chica, Elena, a Chema, y dice, no, desde entonces no ha vuelto a decir nada. Se llevó mucho susto. Pero desde luego, como digo, es uno de estos fenómenos que me descolocan. Y antes hemos visto en la primera diapositiva, esto es un pequeño esquema de las marcas que ella hasta hace un año tenía, porque siguen teniendo. Hay unas Qs, bueno, esta letra es desastrosa porque es mía, y unas Cs. El Q son quemaduras y el C son cortes. Yo quería ver si había alguna zona del cuerpo en la que era más propicia. Pero es que hay zonas donde es muy poco accesible. Os voy a confesar algo. Esto de verdad que no estaba preparado, porque, como digo, es una investigación abierta. Esta mujer es peluquera. Yo no quiero dudar de ella, pero tengo que descartar absolutamente todo. Sobre todo las mujeres o hombres de pelo largo, tú, Miguel, no mires. ¿Tendréis planchas de pelo? Si alguna vez os habéis quemado con una plancha de pelo, la quemadura es muy similar a una patata, a un gajo de patata. Ojo, no estoy diciendo, y de hecho este comentario no lo he hecho nunca con gente, porque es muy atrevido por mi parte. Yo no estoy diciendo con esto, insisto, esto sí que es serio, no estoy diciendo que Elena me esté engañando, pero que es un canal que estoy investigando. Una posibilidad de que, bueno, que realmente sean lesiones autoinfligidas. Es verdad que son 4 rayas que... Pero bueno, no sé, tengo que descartar absolutamente todo. Entre tanto, pues desde luego estoy ante un caso que, como digo, llevo varios años en el que se dan muchos más fenómenos aparte de estos, pero yo me quedo con estas manifestaciones en su piel. Hay que decir que tanto Elena como Chema se han prestado a todo tipo de análisis, porque yo lo primero que le dije, evidentemente, es que fueran a un médico. Digo, a ver, lo que te estás sufriendo son unas lesiones cutáneas que no sabes de dónde vienen. Yo iría al médico, igual es el inicio de una enfermedad dermatológica o de algo peor. Pero ella está convencida que, en su caso, que es una entidad agresora. No lo sé.
Os voy a contar un caso, no hay imágenes, un caso que a mí me dejó marcado, sobre todo porque con el tiempo he hecho mucha amistad, tanto con Alberto como con Loli, y es un caso realmente raro. Alberto y Loli viven en una urbanización nueva, son unos adosados de nueva construcción, y bueno, tienen un niño pequeño, Óscar. Óscar tiene 18 meses en aquel momento, en el momento que esto empieza, y todo comienza cuando un día Alberto está viendo la televisión en el salón y, lo típico, por el rabillo del ojo, le parece ver que por el pasillo, por la puerta que da al pasillo, ve una figura no muy alta que atraviesa la puerta. Alberto mira de refilón, se frota los ojos y dice, bueno, sin más, una ensoñación o lo que sea, lo que nos ha pasado muchas veces. Pero eso se da más veces, le ocurre más veces. Una que destaca sobre todo es cuando un día está en ese pasillo, se dirige hacia el final del pasillo, que hace un giro 90 grados a la derecha, y ve una figura de pequeño tamaño que aparece a la derecha y desaparece por la pared, o sea, como si se metiera por la pared. Ahí se asusta. No dice nada a Loli, no quiere asustar, no quiere alarmar, pero él reconoce que empieza a tener miedo. Pero ya cuando realmente se desata todo, es un atardecer en invierno, él se encuentra bañando al crío, pues como hemos hecho todos padres, la bañera, el niño dentro, el papá de rodillas o la mamá, y a la izquierda del padre está... A la izquierda del padre, parece Esteban. A la izquierda del padre está la puerta que da al pasillo. Por esa puerta entra muy poquita luz, de hecho no entra luz, sale la poca luz que hay desde el baño. Está bañando a Óscar cuando de repente ve de refilón una figura que atraviesa, una figura que él dice que estando de rodillas podía ser de su altura, atraviesa esa puerta. Inconscientemente gira, pero lo que le llama la atención es que Óscar también mira hacia allí. Alberto le pregunta, Óscar, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Y el niño, sin separar la mirada de ese punto, dice, el nene. Alberto reconoce, os puedo asegurar que en aquel momento Alberto temblaba. Por eso lo que ayer hablábamos unos cuantos amigos, la importancia del testigo, la importancia, porque esto lo puedo estar contando yo aquí, pero si estuviera Alberto, os aseguro que os pondría la piel de gallina, que se os pondrían los ojos vidriosos como a mí, porque es difícil no compartir ciertas emociones. Aquello, Alberto reconoce que cogió al niño, le sacó, le envolvió en una toalla con jabón, encendió todas las luces y cuando llegó Loli estaba vistiendo al niño en el salón de cualquier forma. Y entonces ella cuando dijo, mira, siéntate porque esto no te lo vas a creer. Y entonces ella dice, yo ya me puedo creer cualquier cosa. Y ella relata que también está viviendo cosas muy extrañas. A partir de ahí, parece que los fenómenos se acrecentan. Golpes tremendos, una de las noches, están durmiendo y escuchan un golpe tremendo que despierta a los dos, viene de abajo, un golpe que proviene del salón de abajo. Primero van a la habitación del niño pensando que Óscar se ha podido caer, ha podido bajar. Allí Óscar está plácidamente dormidito. Sin embargo, cuando bajan al salón, en el salón no se ha movido absolutamente nada. La televisión se enciende, se apaga, las luces se encienden, se apagan, hasta el punto que un vecino, que es electricista, con el que yo también hablé para contrastar todo esto, le avisan y le dicen, oye, echa un ojo a esta instalación porque nos tiene locos. El electricista me decía, está todo perfecto, o sea, no tiene razón de ser. Sin embargo, los fenómenos seguían dándose, incluida la aparición. Loli no me dejó entrar a casa a hacer ningún tipo de experimentación ni nada. Ella es de Galicia y recurrió a una buena amiga allí del pueblo que hacía limpiezas de casas y cosas de estas y supuestamente los fenómenos cesaron gracias a unos rituales que hizo ella en su casa. Yo no tengo tan claro si cesaron porque es verdad que tiempo después vendieron la casa y no querían mucha publicidad porque lo que querían era quitarse la casa de encima. Ojo, no vamos a pensar en fantasmas, era algo mucho más sencillo. Eran unos problemas personales que tenían y por los que decidieron deshacerse de la casa. Pero desde luego sí que, claro, una publicidad así no ayudaba y me aseguraron que la casa, los fenómenos habían cesado. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, ¿cuánto bien? No sé qué hora es, no sé ni hasta qué hora tengo. Son 1:30. Hasta que... tengo 10 minutos. Ayúdanos, danos luz. Hugo, ¿hasta qué hora tengo?
Dale, dale. Esto es... ¿Ves? Bueno, pues lo justo, a ver si dedico 5 minutos al siguiente caso porque me gustaría escuchar alguna pregunta o alguna propuesta o un caso, ¿por qué no? Nos vamos a ir a un sitio maravilloso. El Covarrubias, en Burgos. Yo tiro mucho de mi tierra. Covarrubias, sé que lo conocéis, aquí hay amigos que estuvieron en Covarrubias. ¿Quién conoce Covarrubias? ¿Vosotros? ¿Nadie más? Tenéis que hacerlo. Covarrubias es un pueblo precioso de mi siempre querida provincia de Burgos. Independientemente, es un pueblo precioso, de trazado medieval, con una escolegiata preciosa, un trazado increíble, una antigua farmacia tremenda y posiblemente la joya de las coronas, el torreón de Fernán González. Esta mole pétrea es un torreón, es el primer torreón del Reino de Castilla, se va al siglo X. En el siglo X lo levanta, aparece el conde Fernán González, conde de Castilla en aquel momento, y aquí viene la leyenda. Una leyenda que nos lleva a hablar de doña Urraca. Fernán González tiene una hija llamada Urraca y al buen conde le llega la oportunidad de la vida. O sea, es como si a mí me dice hoy Shakira que se quiere casar conmigo. Y yo digo, yo estoy enamoradísimo de la panadera de mi barrio. Podría pasar. Pues aquí pasó poco más o menos lo mismo. Parece ser que el hijo del rey de León, Ordoño, se enamora perdidamente de doña Urraca. A mí me hace gracia cuando dicen que se enamora de ella, seguramente no la había visto en su puñetera vida. Eran matrimonios por conveniencia, eso lo sabemos. Pero bueno, parece ser que le dijo a Fernán González, oye, mi hijo se quiere casar con tu hija. ¡Guau! Fernán González dijo, esto es un chollazo. Y le dijo, prepárate, Urraquita, que sales. Y ella dice, yo no me caso si no es por amor. Y mi amor está dedicado, entregado a un pastor de aquí de Covarrubias. El padre se frota 2 veces los ojos, da un golpecito a la hija y dice, a ver, déjate de tonterías, tu matrimonio tiene que ser el que tiene que ser. Y se insiste varias veces hasta el punto que, bueno, se reúne con la gente del pueblo, el conde saca pecho y dice, aquí he de decir que mi hija, le voy a hacer una pregunta y se va a tener que atener a las consecuencias. Delante de todos, ¿te vas a casar con el conde Fernán González, con el hijo con el príncipe y heredero a la corona de León? Y ella dice que no. Le vuelve a hacer la pregunta y dice que no. Entonces el padre, evidentemente, contrariado, pero sin poder fallar a su pueblo y dar ningún símbolo de flaqueza, dice, bueno, pues aunque me duela más que mi propia vida, vas a ser castigada y vas a vivir toda tu vida, la eternidad, emparedada en los muros del Torreón. Esta es la leyenda. La leyenda dice que el padre seguramente no, algún trabajador, hicieron una antesala entre los muros y ahí murió emparedada la buena de doña Urraca. Hay que decir que es una leyenda, históricamente no se sostiene, pero es curioso porque la construcción sí que lo permitiría. Estamos hablando de muros que en la parte inferior tienen casi 5 metros de anchura, o sea, es tremendo, y que sabemos, con georradar se han hecho estudios y se ha visto que sí que hay determinadas oquedades. Entonces es posible que tengamos, que haya espacio. Pero bueno, a esta leyenda que queda ahí en el pasado nos traen diferentes sucesos hasta el día de hoy. Pero sobre todo que tengamos más registro de los últimos 30 años. Unos amigos de los padres de los actuales propietarios, de Millán y de Paloma, deciden pasar una noche romántica, una velada, en la 3ª planta de este torreón. Concretamente aquí. Bueno, este soy yo. Yo habitualmente no voy con camisa, esto lo hago por vosotros. Pues en esta habitación decide esta pareja pasar una velada romántica. Bueno, pues a las tantas de la mañana bajan espantados porque aseguran que hay una mujer de extraños ropajes que ha atravesado la estancia. Pero no son los únicos que lo ven, son varias personas, incluida los trabajadores que tienen aquí hay una pequeña tienda y aquí hay un pasillo de grava, de piedra. Pues tanto Paloma como otra trabajadora que estaban en la tienda han escuchado en varias ocasiones pasos invisibles que salen del torreón y sin embargo no hay nadie. En una de las visitas al torreón, Millán, que es el propietario actual y el que va haciendo las visitas,
invita a los asistentes a la visita a subir a la siguiente planta. Han acabado de ver esa planta y dice, bueno, ahora vamos a subir a la siguiente planta. Y un niño de pocos años que hay en la visita, mirando hacia arriba, dice, yo donde esa señora no subo. Millán en las visitas no cuenta estas cosas. Y claro, la gente miraba sorprendida al niño y Millán, que sí que sabía lo que había detrás, decía, ¿pero qué? Dice, no, allá arriba hay una señora, allá arriba no había nadie. Aquí estuvo el equipo de Cuarto Milenio, tuvo con Clara Tauces algunas grabaciones bastante curiosas. Nosotros hicimos un programa de radio en el que también obtuvimos unos sonidos que no me atrevería a decir psicofónicos, pero un tanto extraños. Lo que sí que os puedo decir es que yo pude hacer investigación de campo, pasar una noche aquí, y lo más mágico fue vivir o dormir rodeado de esas paredes con 10 siglos de historia. Uno cuando encima es amante de ese género, de la historia, y se plantea todo lo que ha podido suceder ahí en 1000 años, a mí no se me ha parecido Doña Urraca, a pesar de que un buen amigo, Silverius de Ura, que vive en ese pueblo y es músico, tiene una pieza preciosa compuesta a Doña Urraca, me la pasó y yo la estuve poniendo entre esas paredes. No se me ha parecido Doña Urraca, pero desde luego sí que os puedo decir que es un sitio especial. Este año pasado hicimos unas jornadas allí, que estuvieron unos amigos. Hubo gente que visitó ese torreón y hay que decir que les había que bajaban llorando, porque aseguraban sentir y percibir cosas donde las emociones ya... Luego, el punto de sugestión de cada cual o de sensibilidad, yo siempre suelo decir que soy un canto rodado, yo no noto nada, lo cual no quita para que haya personas que sí que tengan esa sensibilidad y lo perciban. Yo, mira, lo que sí que he visto y se me olvidaba es, por ejemplo, tienen 2 perros, uno de ellos Napoleón, un beagle espectacular, que por el día está tranquilamente y sin embargo por la noche, y eso lo he visto, se pone a ladrar insistentemente al torreón y no hay forma de hacerle subir arriba. Y bueno, tenemos una foto hecha aquí, desde aquí abajo. Un vecino del pueblo una noche va para su casa y ve esto en la ventana. ¿Qué vemos ahí? Una mujer asomada. Podemos percibir una cabeza, incluso uno de estos, no sé cómo se llama, sí, y el vestido, ¿no? Pues bueno, aquí viene Juanjo siempre a desmontar todo. Es un ejemplo claro de pareidolia. Y os voy a explicar. Esta ventana es muy grande. Hemos hecho pruebas y de esto de ser una persona debería medir cerca de 3 metros. Creemos, estas pequeñas almenas que hay aquí, esto podría ser la sombra de ellos, cogido la foto desde abajo, incluso reflejo de nubes, etcétera, etcétera. Creemos que detrás de esta fotografía no hay más que una curiosidad, una casualidad en la que gente ha querido ver a Doña Urraca y hay otros que creemos que se trata de un fenómeno de pareidolia. Me gusta de vez en cuando pasar hacer esta especie de exámenes para que veáis que no todo es tan sencillo como parece, que a veces hay que rascar un poco más. Que aunque a mí me encantaría decir, es Doña Urraca, no cabe duda. Incluso había gente que llegaba a ver el pelo. Yo no llego a percibir nada, así que podemos, bueno, la cabeza, el tronco, pero siempre... Claro, si tú, Nando, me dices que ves pelo, me preocupa. No, realmente es curioso porque lo que digo, nada más por el tamaño lo descartamos. Y pues, ya qué guapo salgo. Esto de la IA es tremendo. Esto lo hizo... Total. Esto lo hizo... No os he enseñado la foto porque atrás, al lado se hizo una foto más ridícula, el amigo Enrique Chazarra, que le conocéis mucho, que es un cachondo, y me mandó esto y dije, bueno... Bueno, no sé si tenéis preguntas, algo que contar. Bueno, gracias. Gracias. No, eso. Juan, ¿te acercas tú? Perfecto. ¿Qué Juanjo es de la Hola. Muchas gracias. Estoy sin voz. Mira, bueno, muchas gracias. Me ha interesado mucho. Yo investigo fenómenos cercanos al nacimiento. Entonces, creo que ha sido el tercer caso en el que había un niño pequeño y el papá que veían
un bebé pequeñito. Me cuesta mucho hablar. Me interesa mucho porque es justamente el tipo de casos que yo recojo. Y después dices que también lo vio la mamá o que lo había visto la mamá. Tengo una pregunta y es si en esa familia había habido alguna pérdida gestacional previa o si posteriormente tuvieron otro bebé. Gracias, muy interesante además ese tema que tocas. No tuvieron más bebés. De hecho, el motivo de la venta del piso fue que el matrimonio se disolvió y no habían tenido previamente ningún embarazo, ninguna. Yo también lo barajé esa posibilidad. Ya digo que como investigador tienes que tocar absolutamente todo y tienes que hacerle las preguntas más lógicas, aquellas más extrañas, pero que ¿por qué no? No. Pero muy interesante, ¿eh? Por ahí atrás. Hoy que no he ido a correr. Bueno, buenos días para todos. Bueno, has contado un caso que yo soy sanitario y me dedico a la docencia también. Y el otro día estuve en un pueblo y cuando terminé la charla, íbamos otra compañera y yo, se me acercó una mamá y me contó justo lo que estás relatando tú, de un niño. Es un pueblo que no voy a decir el nombre, evidentemente por la persona que le he hecho, pero yo sí que le dije, yo conozco un pediatra muy bueno aquí en Zamora y le di 2 recomendaciones. Digo, mira, la primera para descartar que sea algo patológico del niño, ¿vale? Pues vete a hablar con este pediatra. Y la segunda le di el teléfono de Marina. Le dije, yo tengo claro que este pediatra que también, ¿vale? Energéticamente yo sé que conecta bastante, es muy amigo mío y bueno, hemos tenido conversaciones, ¿vale? Es muy escéptico, pero bueno, conecta. Entonces yo sé que el pediatra no le va a hacer nada. Si cuando llegue a Marina, ella, la madre, Marina se lo puede comentar y se pone en contacto contigo, yo estaría encantado. Pero lo que has relatado es lo mismo que la madre me comentó a mí. Y ella es peluquera, la madre es peluquera. Entonces ella me decía, puede ser que en mi casa esté entrando gente, sí, continuamente, ¿vale? Y puede ser, ¿no? Que esas energías. Entonces, bueno, yo le dije, mira, yo creo que primero debes hacer una protección, ¿vale? Pero evidentemente debes de tratarlo ya con profesionales. Entonces yo le di esas 2 pautas. No creo que tarde mucho en contactar con Marina, seguro. Y entonces ya lo dejamos en manos de Marina y en tus manos. Pero te aseguro que lo estabas contando y estaba sintiendo las palabras de la madre cuando he terminado la charla. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, muy interesante. Sí, hablaremos con Marina. Marina, sí, ¿sabes por ahí? Hablaré con Elena y hablaremos juntos. Yo quería reforzar la idea, Raquel. Yo creo que a lo que Raquel se refería, yo he escuchado la entrevista que le hicieron Miguel y Carlos, y a lo que se refería Raquel es que ella tuvo una situación, es que fue lo primero que me recordó, porque Raquel creo que estabas embarazada de una segunda niña y tu hija, o es otro caso, o estoy yo confundiendo. Sí, lo sé, pero... Y tú estabas en uno de los embarazos y estabas... Estaba así. Estabas en uno de tus embarazos. Tu hija decía que quería echarse contigo y tú estabas muy dispuesta ese día. Y ella venía y dijo, bueno, pues vete para allí que está el sofá vacío. Vete que está el sofá vacío y vete para allí que está el sofá vacío hasta que tu hija te dijo, no puedo porque el sofá... Porque no hay sitio. Que había muchos niños. Y no tenía sitio. No tenía sitio porque había muchos niños sentados en ese sofá. Entonces, ese caso que tú contaste hace un rato fue lo primero que hice un clic y recordé, porque claro, también lo tengo fresco porque lo he escuchado hace poco tiempo. Claro. Entonces me parece muy interesante la similitud entre
gracias por decir algo. Es salvando las distancias, porque la investigación en las experiencias cercanas a la muerte es ya muy extensa, pero salvando las distancias ocurre algo similar con los testimonios que yo estoy recogiendo de experiencias cercanas al nacimiento, que no es uno, no son dos, sino que ya estoy en un punto en el que cada semana me llegan decenas de testimonios. Fijaros, ha sido que tú lo has comentado y rápidamente otra persona ha dicho que conoce otro caso. Entonces, claro, no son pruebas, pero sí puede ser un buen indicio cuando ya el número es tan grande, ¿no? Una buena vía para seguir investigando. Gracias. Me gustaría hacer una anotación, porque estáis diciendo que sois escépticos y pensáis que los que más estamos metidos en este mundo no lo somos. Y yo creo que quizás los más críticos cuando nos llegan una historia precisamente somos nosotros, porque creo que muchas veces sabemos identificar desde el principio quién nos la intenta meter o quién no. Entonces quiero lanzar una lanza a favor de toda esta gente, porque esa puntilla de yo soy escéptico, nosotros quizás damos más problemas que vosotros a la hora de que nos cuentan una historia. Toma, un aplauso, se ha puesto seria, ¿eh? Cuando se pone seria, cuidado con ella. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, duda? Exacto, nos ha dejado de piedra a todos. Yo estoy temblando ya. Me ha bajado el azúcar, por favor. Sí. O de tener otras experiencias vividas diferentes, de que somos más creyentes o que vamos como con una fe ilógica cuando nos cuentan algo. A ver, yo, si me permitís, o sea, en este caso, Marina y Nando, que estáis aquí, los que no sabéis, yo soy espírita o espiritista, como queráis decirlo, y al final yo soy el primero, o sea, el espiritismo, una de los grandes pilares es la fe razonada. Y muchas veces, creo que lo viviste tú en las jornadas anteriores, que había temas en los que hablábamos, en los que Marina, Nando y yo no estábamos de acuerdo, exactamente porque cada uno tiene un prisma y Kardec era el primero en decir, vamos a ver, no, tengo espíritus en casa, vale, primero vamos a ver si hay puertas abiertas, ventanas abiertas, si ha sido un ruido de la madera, si ha sido algo que se ha caído, si ha sido el gato, si ha sido el perro, etc. Y cuando todo eso ya esté descartado, entonces ya podemos empezar a pensar en algo más allá. Entonces, él era el primero, yo suelo dar este ejemplo, yo puedo tener mucha fe, pero si estoy en una montaña con 5.000 metros y si alguien me dice, es que tengo mucha fe y me voy a tirar y me voy a salvar, mejor no, quiero decir, porque al final la ley de la gravedad es para todos igual y vas a caer y te vas a hacer mucho, mucho daño, entonces, al final, esa fe razonada, que yo creo que es muy importante, el sentido crítico, ¿no? Y lo que decía Marina, muchas veces, cuando la gente se acerca, pues vamos con más cautela exactamente, porque claro, como se suele decir coloquialmente, no sabemos si nos la están metiendo doblada, ¿no? Entonces, que al final, en ese sentido, es eso. Hay ciertas pautas que cuando te salen de ojo o te salen de contexto pones la alerta y antes de que te lo cuenten siempre vas con una posición escéptica porque la mente a veces es muy puñetera. ¿Alguna pregunta más?
Era una respuesta a una pregunta de una foto porque mi padre falleció y entonces yo no sabía dónde tenía la foto esa que yo estaba buscando. Entonces estuve como 2 meses y siempre estaba la misma pregunta. ¿Y dónde estará la foto? ¿Y dónde estará la foto? Y entonces al final, cuando me estaba duchando, pues apareció la frase con los dedos, la tienes tú. Y al cabo de otros cuantos meses apareció la foto. No lo sé, porque era unos dedos y ponía la tienes tú. Sé que tengo todavía a alguien en casa, pero ahora pues las cosas que suceden son más normales. Luces, sonidos, o el agua se abre, se cierra, la pantalla del ordenador se enciende de repente, nadie la toca, no sé, cosas más normales. Es que aquello fue como muy impactante porque me estaba duchando y cuando salí y vi aquello escrito y encima se veía con todas las letras y encima lo leí y dije, esto es la pregunta y es la respuesta. Entonces, pues sí, impactante. Sí, y no sé quién me la escribió, supongo que pueda ser mi padre, entiendo, pero en el espejo. No, eso significa que no estamos solos, claro. Quiero que hable María porque yo voy... Vale. Bueno, cuando hay fantasmas, también hay fantasmas de nuestras mascotas, ¿no? Esos animales que nos abandonan y tal. Y bueno, al final en la mesa redonda quiero contar con María de Seres Maestros, para que hable también y le hagáis preguntas, porque ella tiene ese contacto con los animales y con las plantas, y ya sabes que yo me emociono cada vez que hablo de animales. Y no hay que dejar de olvidarnos de los animales porque también están ahí y también se muestran cuando van al otro lado. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, un aplauso para Juanjo López. Gracias, Juanjo. Vamos a hacer la foto de turno. Coge. Ahí está. Venga. Burgos Misterio.